promover el pago por servicios ambientales, por ejemplo, pagando a quienes conserven recursos como el agua o los bosques. Invertir en conocimiento para promover el avance científico sobre riesgos ambientales y medidas para un futuro sostenible. Para los ganadores del premio Blue Planet, el deterioro de la situación biofísica está siendo apenas reconocido por una sociedad global que tiene la creencia irracional de que las economías físicamente pueden crecer para siempre y descarta el hecho de que los ricos tanto en los países industrializados como en desarrollo se están volviendo más ricos y los pobres están quedando atrás. El mito del crecimiento perpetuo es respaldado en forma entusiasta por políticos y economistas como una excusa para evitar tomar decisiones ante los duros desafíos que enfrenta la humanidad, agrega el documento. Para Camila Tolmin, cualquiera puede darse cuenta que si tenemos un planeta único y redoblamos una y otra vez la demanda tarde o temprano tendremos problemas. La tecnología puede ayudar, pero hay límites físicos. Por ejemplo, los fertilizantes pueden generar mayor producción pero a su vez aumentan las emisiones de carbono. Los signatarios concluyen que la hora de actuar es ahora, dada la inercia del sistema socioeconómico y que los efectos adversos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad son fenómenos o bien irreversibles o que no podrán revertirse por siglos. No actuar ahora empobrecerá a las generaciones actuales y futuras. Se buscan 4 planetas Tierra para poder seguir cargando el carrito de la compra. La demanda de recursos naturales se ha disparado. Y si cada habitante del planeta consumiera como un estadounidense medio, serían necesarios 4 planetas para poder satisfacer esta demanda. Afortunadamente no es así, hay países que compensan este abuso de recursos, en algunos casos por necesidad, dado su ínfimo nivel de desarrollo, de producción y de consumo, como los países del tercer mundo. Pero también gracias a que algunos países desarrollados están haciendo los deberes en materia medioambiental. Naciones verdes, países con huella. El Economista 5 de junio de 12. Necesarios 4 planetas. El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, ha presentado su informe Planeta Vivo 2012. Y sus resultados no son nada buenos. Utilizamos un 50% más de los recursos de los que la Tierra puede proveer. Para evaluar el estado de la Tierra, WWF ha utilizado 2 herramientas: el índice Planeta Vivo, que considera la salud de los ecosistemas, y la llamada huella ecológica, que mide la demanda y uso de recursos en relación a la capacidad de regeneración de los mismos. El problema radica en el imparable consumo de recursos naturales y la huella ecológica que deja. Utilizando estas 2 variables, los países con mayor huella ecológica del mundo son Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Canadá, Holanda e Irlanda. Los países ricos. El informe considera no solo el impacto de la actividad económica a nivel nacional, sino los recursos utilizados en productos importados. Puede sorprender ver a países como Dinamarca, identificados como ecológicos, en una posición tan alta. Pero la huella toma en cuenta las importaciones y su costo para el medio ambiente, explica Gemma Cransten, coeditora del informe. Las emisiones de carbono de Dinamarca son la mitad que las de Estados Unidos, pero su tierra de cultivo requiere muchos cuidados. A ello hay que sumar la gran cantidad de pienso que debe importar el país, una cantidad equivalente de 2 hectáreas por habitante, debido al gran consumo de carne per cápita. Según el informe, los países ricos tienen una media 5 veces más impacto en el medio ambiente que los menos desarrollados, aunque el mayor declive en biodiversidad lo sufren los países pobres, que subsidian el estilo de vida de los países ricos, según el documento. España se sitúa en el puesto 25 en cuanto a su impacto ambiental en el planeta. El documento apunta además una tendencia negativa de incremento del impacto ambiental a causa del aumento de la huella ecológica de los países denominados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En el extremo opuesto, países como los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, Timor Oriental, Afganistán, Haití, Eritrea y Bangladesh, son los que menos contribuyen a agravar la huella ecológica. Pero no solo los países que padecen hambrunas, catástrofes y guerras son los que compensan el impacto negativo sobre la Tierra,
hay países como Suiza, Letonia, Noruega, Luxemburgo y Costa Rica, cuyas políticas en unos casos, o condiciones de población y biodiversidad en otros, destacan en el ámbito del desempeño ambiental. Francia, Austria, Italia, Reino Unido y Suecia completan el top 10 de los países verdes. Estos 5 países lideran el índice de desempeño ambiental, en inglés Environmental Performance Index, más conocido por sus siglas EPI, un índice que se publica cada 2 años y que evalúa el desempeño ambiental de los países desde 2006. Se trata del índice más completo por la cantidad de variables que contempla y coteja. España, en deuda ecológica. En su última edición de 2012, en la que se han incluido 132 países, España se ha caído de la lista de los 30 mejores países en su desempeño verde. En el índice anterior, de 2010, ocupaba la posición 25. Y las perspectivas a corto y medio plazo. Nuestro país ha tardado menos de un tercio del año en gastar todo su presupuesto ecológico de 2012, ya que el 23 de abril España entraba en deuda ecológica, EcoDebt, un día antes que 2011, según cálculos de New Economics Foundation, NIF, que aconseja reducir el déficit de sus recursos. A partir de ese momento y hasta final de año, nuestro país vivirá por encima de sus posibilidades ecológicas. En otras palabras, estará consumiendo más de lo que su sistema ecológico puede producir. Al mismo tiempo, desde esta fecha el país emitirá más carbono del que puede absorber, y su demanda ecológica dependerá de los recursos de otros países. La razón es el impacto del consumo de España, 3,25 veces superior a su biocapacidad, que solo cubre un 30% de su demanda de recursos. La crisis económica introduce en este punto una nota positiva, ya que los resultados están comenzando a reflejar una disminución del consumo y de la producción. Los últimos cálculos del estudio han sido realizados con datos de 2008, por lo que se espera que en 2013 la crisis económica y la reducción de consumo asociada a esta se refleje definitivamente en el estudio. En este contexto, el informe publicado por NEF precisa que el nivel de déficit ecológico se ha doblado desde la década de los 60, y a nivel de consumo actual, la biocapacidad del planeta solo cubre 2/3 de la demanda global. Además, apunta que de seguir el mismo nivel de consumo a nivel mundial se necesitarían 2 planetas antes de 2050. El planeta sobrepasó su umbral crítico hace 25 años. Es el umbral que marca el punto en el que la demanda de recursos ecológicos crece más rápido que el ritmo al cual la Tierra puede proveerlos. Informe del PNUMA. El planeta se calienta, pierde biodiversidad y bosques a un ritmo desconocido. 2 décadas de buenas palabras y de discursos a favor del medio ambiente no han evitado que los principales parámetros para medir la sostenibilidad de la actividad humana hayan empeorado. El objetivo de contener el calentamiento en 2 grados para final de siglo se aleja. Los océanos son cada vez más ácidos. La biodiversidad desaparece a un ritmo desconocido desde la extinción de los dinosaurios y la deforestación está alcanzando tales cotas que supondrá un coste para la economía mundial superior a las pérdidas derivadas de la crisis financiera de 2008. La ONU alerta de cambios sin precedentes en la Tierra, el país 7 de junio de 12. Así lo constata el informe GEO 5, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, como previa a la cumbre de Río +20 que se celebrará en Brasil 2 décadas después de la primera cumbre de la Tierra. De 90 objetivos solo hay avances significativos en 4. La ONU recomienda a los gobiernos que, entre otras cosas, acaben con las subvenciones a los combustibles fósiles. Los cambios que actualmente se observan en el sistema Tierra no tienen precedentes en la historia de la humanidad, arranca el documento, en el que han colaborado unos 600 expertos. Los esfuerzos por reducir su velocidad o su magnitud han dado resultados moderados, pero no han conseguido revertir los cambios ambientales adversos. El informe, que alerta de que esas alteraciones de los ecosistemas no son lineales y que llegados a un punto pueden ser abruptos e irreversibles, puede agitar algo la cumbre de Río, que se presenta con un perfil bajo, menor que la de Johannesburgo en 2002 o la primera, en Río en 1992. Atmósfera. El PNUMA señala que el Protocolo de Montreal ha logrado reducir la emisión de sustancias que dañaban la capa de ozono.
suscrito en la ciudad canadiense en 1997, es el ejemplo de cooperación internacional para superar un problema ambiental global. Tanto que desde 1994 han mejorado en un 31% los indicadores relativos a las sustancias que agotan el ozono en latitudes medias y previsiblemente se han evitado unos 22 millones de casos de cataratas en personas nacidas entre 1985 y 2100 en Estados Unidos, sin contar otros países. Sin embargo, las conversaciones dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático siguen estancadas, en el mejor de los casos, avanzan a un ritmo lentísimo. Así, el objetivo de limitar el calentamiento a 2 grados centígrados, pactado en la cumbre de Copenhague en 2009, se aleja. Debido a la quema de combustibles fósiles iniciada con la revolución industrial, la concentración de CO2 en la atmósfera es la mayor en 850.000 años, ya roza las 400 partes por millón. Ese CO2 retiene parte del calor que emite la Tierra y calienta el planeta. El IPCC considera que para eso habría que limitar la concentración en 450 partes por millón. El PNUMA cree preciso eliminar subsidios perversos o perjudiciales para el medio ambiente, especialmente a los combustibles fósiles, impuestos a las emisiones de carbono, incentivos forestales para la captura de carbono. Según la Agencia Internacional de la Energía, la subvención a energía fósil en el mundo es 5 veces mayor que la de renovables. Uso del suelo y deforestación. El informe señala que el ritmo al que se pierden los bosques, especialmente en los trópicos, sigue siendo alarmantemente elevado y lo atribuye a que el crecimiento económico ha tenido lugar a expensas de los recursos naturales y los ecosistemas. Debido a los incentivos perjudiciales, es probable que solo la deforestación y la degradación de los bosques supongan un costo para la economía mundial, incluso superior a las pérdidas derivadas de la crisis financiera de 2008. Agua dulce. El acceso al agua potable es una de las pocas buenas noticias. En 1990, la ONU fijó el reto de reducir a la mitad antes de 2015 el número de personas sin acceso al agua potable. El objetivo está a punto de ser conseguido, si no lo ha sido ya, pero el PNUMA señala que no se alcanza el del saneamiento, ya que aún hay 2.600 millones de personas sin acceso a la depuración de aguas. El 80% de la población vive en zonas amenazadas por la seguridad de suministro de agua. Océanos. Las señales de degradación del mar no cesan. El número de zonas costeras eutróficas, con proliferación de microorganismos por la contaminación, ha aumentado considerablemente desde 1990. Al menos 415 zonas costeras han dado signos de una eutrofización grave y, de ellas, solo 13 se están recuperando. Además de la contaminación, la absorción excesiva de CO2 de la atmósfera está provocando la acidificación de los océanos, que se cierne como una gran amenaza para las comunidades de arrecifes de coral y los mariscos. Biodiversidad. El mundo vive la llamada sexta extinción de las especies, ya que la biodiversidad desaparece a un ritmo desconocido desde la desaparición de los dinosaurios. El PNUMA alerta de que hasta 2/3 de las especies en algunos taxones están amenazadas de extinción. Las poblaciones de especies están en declive. Desde 1970, las poblaciones de vertebrados han disminuido en un 30%, y desde 1970 la conversión y la degradación han provocado una reducción del 20% en algunos de los hábitats naturales. El cambio climático, añade, tendrá repercusiones profundas en la biodiversidad. El PNUMA cita un índice creado por WWF, el del planeta vivo, que analiza los cambios en el tamaño de 7.953 poblaciones de 2.544 especies de pájaros, mamíferos, anfibios, reptiles y peces de todo el planeta, que bajó un 20% entre 1970 y 2007 y recomienda aplicar instrumentos de mercado para los servicios de los ecosistemas, incluidos pagos por servicios ecosistémicos. El comercio internacional amenaza a las especies, incluido al hombre. Y si no, al tiempo. Estados Unidos, Japón y Europa concentran el mayor consumo de bienes cuya producción tiene impacto negativo en la biodiversidad. Los países desarrollados importan masivamente, entre otras cosas, café, té, azúcar y pescado, lo que genera masivos efectos ambientales negativos en las regiones productoras.
El 30% de las amenazas para las especies proceden del comercio internacional. El País, 7 de junio de 12. El café que millones de personas toman en el desayuno parece inofensivo desde el punto de vista del medio ambiente. Pero la próxima vez que se prepare una taza puede pensar si la expansión de los cultivos de esa planta tan aromática y estimulante es una amenaza para la biodiversidad allá donde se cultiva. Lo es. Para conocer y medir el efecto del consumo, sobre todo en los países desarrollados, no basta con buscar en el entorno inmediato, hay que mirar lejos. Por ejemplo, en México, Colombia y en Indonesia, en el caso del café. Pero hay muchísimos más productos consumidos en unos rincones del globo responsables de la devastación de hábitats, en otros, y además, pasando por una intrincada red de distribución comercial o de transformación de las materias primas. Un equipo internacional de científicos ha cuantificado este fenómeno a gran escala y concluye que al menos el 30% de las amenazas para la biodiversidad, excluyendo la debida a las especies invasoras, proceden del comercio internacional. Los 10 países más importantes que importan esas amenazas, asociadas al consumo de bienes producidos fuera de sus fronteras, son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Corea del Sur y Canadá. Los 10 primeros de la lista de exportadores son Camerún, Camboya, Rusia, Tailandia, Sri Lanka, Filipinas, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Madagascar e Indonesia, según los cálculos realizados por el equipo de expertos, liderado por Manfred Lenzen, Universidad de Sydney, en Australia. Las actividades humanas están causando la sexta extinción masiva del planeta, una caída acelerada actual de la reserva de biodiversidad biológica con tasas entre 100 y 1000 veces superiores a la era preindustrial, recuerdan estos investigadores en su artículo publicado en la revista Nature. Históricamente, la intrusión de bajo impacto en los hábitats de las especies respondía a la demanda local de comida, combustible y espacio habitable. Sin embargo, en la actual economía cada vez más globalizada, las cadenas de comercio internacional aceleran la degradación de hábitats muy lejos de los lugares de consumo. Los mecanismos implicados y los efectos se conocen mal. Pero los casos de amenaza para la biodiversidad a distancia son numerosos, recuerdan estos científicos. La soja y la producción de carne con su efecto negativo sobre la selva en Brasil, la pesca de Nueva Guinea Papúa, las plantaciones para obtener aceite de palma en Indonesia y en Malasia o la captura de peces de colores para acuarios en Vietnam, por citar unos pocos. Uno de los casos concretos que apuntan los investigadores es el de la araña mono, Ateles geoffroyi, que está en peligro y amenazada por pérdida de hábitat a medida que se extienden las plantaciones de café y cacao en México y Centroamérica. Lenzen y sus colegas de Australia, Italia y Japón han cruzado los datos de 15.000 especies amenazadas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, con más de 15.000 productos originados en 187 países para evaluar el impacto ambiental. Además han tenido en cuenta en sus análisis las intrincadas vías de distribución y transformación desde el productor original de la materia prima hasta el consumidor del bien acabado, en las que a menudo están implicados más de 2 países. Productos agrícolas y madera de Guinea Nueva Papúa, donde 171 especies están amenazadas por estas importaciones, acaban en Japón, pero pasando por Malasia, Indonesia, Hong Kong, Taiwán, Australia o Tailandia. Lo que hemos descubierto demuestra que las amenazas locales están directamente alimentadas por la actividad económica y la demanda de los consumidores en todo el mundo, escriben Lenzen y sus colegas en Nature. Para manejar todos los datos debidamente, han desarrollado un complejo modelo por ordenador que relaciona la presión medioambiental y el impacto en los ecosistemas con la producción y el comercio mundiales. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.